Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tenemos a Manuel Anán Díaz. Fanuel, perdón, Fanuel. Él Sí, es coordinador del Diplomado de Literatura Infantil que pronto empieza en la UNIMED. Bueno, eso es un diplomado que de verdad a mí me interesa muchísimo porque yo soy autora de literatura infantil y te cuento, Fanuel, que tengo un cuento que no he terminado porque es un cuento sobre el bullying y lo que me provoca terminarlo es que la niñita que es acosada, que la niñita que es hostigada, le dé un puño a la hostigadora y yo sé que esa no puede ser la solución, entonces estoy ahí trancada. Bienvenido, buenos días. ok. No, muchísimas gracias, buenos días, gracias por invitarme a tu programa que es bastante conocido y nosotros muy felices de poder conversar sobre esta iniciativa. A ver, cuéntanos del diplomado. Bueno, esto es un diplomado que es una experiencia inédita porque es la primera vez que se realiza un diplomado sobre literatura infantil en Venezuela. A pesar de que en Venezuela hay una trayectoria ya larga con instituciones como el Banco del Libro que han formado cuerpos de investigadores. Ujú. Este diplomado tiene dos módulos principales, pero se centra básicamente en el conocimiento de la literatura infantil y un poco con una idea más filosófica de cómo los libros pueden transformar y cambiar el mundo, cómo los libros para niños. Entonces yo sí creo que siempre este tipo de bálsamo en un país que tiene el contexto que ya sabemos, pueden ayudar a que muchos docentes que están en ejercicio en sus aulas con los libros puedan con estrategias de promoción de lectura y conocimiento de literatura infantil establecer muchísimas estrategias como conversaciones inteligentes y significativas, pueden generar lectura de imágenes y toda una cantidad de, vamos a decir, de encuentros muy vibrantes con los libros para que los niños de alguna forma se sensibilicen quizás con temas como la empatía, la construcción del otro, el enfrentamiento de dilemas morales que también los mismos personajes enfrentan y todo este tipo de cosas para que también consoliden una relación más humana. Y esa es un poco la Claro. parte filosófica. Bueno, Ujú. pero es que fíjate que ahí has dado en el clavo, has dicho la palabra mágica, que es humana, o sea, esa parte humana, porque a mí me preocupan los niños de hoy en día. Yo todavía no tengo nietos, ya debería tenerlos, pero no los tengo. Y te lo juro que me preocupa pensar en mis nietos, si es que algún día llego a tenerlos, de qué es lo que van a leer, si van a ser lectores, ¿sabes? Me angustia mucho que no vayan a ser lectores porque yo fui, o soy, mejor dicho, una gran lectora. Y los niños ahora, yo no sé si en tu experiencia, los cuentos infantiles que yo leí por lo menos y que a mí me fascinaron, yo creo que para un niño ahorita le resultan fastidiosos, le resultan tontos, o sea, ¿por qué no agarró el celular y llamó? O sea, ellos están en una realidad completamente distinta a la que yo crecí. Entonces me imagino que eso será uno de los temas a tocar en este diplomado que luce tan interesante, ¿no? Sí, bueno, fíjate tú que el contexto del lector hoy en día es muy distinto porque los perfiles lectores también son distintos. Exacto. Tenemos estos niños de la generación Z y de la generación Alfa, que son nativos digitales, nativos de redes sociales y nativos de inteligencia artificial. Entonces, para ellos, el libro y la experiencia de lectura es muy distinta. Es mucho más fugaz, los capítulos son más cortos, los capítulos tienen que terminar en pico, muchas veces para hacer transiciones emocionales. Entonces, sí se está leyendo y sí creo que los chicos necesitan el alimento del libro, que es insustituible, pero de alguna manera pues cambian los perfiles lectores y hay que adaptarse también a esos medios. Claro, ¿Cómo los trabajar los escritores se clásicos? tienen que adaptar a los lectores, porque es que si no tu mensaje no va a llegar. Sí, por ejemplo, cómo trabajar clásicos con adolescentes hoy en día. Yo creo que como se habla muchísimo de la literatura transmedia, otros discursos como el cine, la serie, pueden también ayudar a entrar al libro. Entonces, a veces los clásicos se trabajan viendo una película de un clásico, luego yendo a un texto, después al libro original y así. Y creo que esto
mueve mucho que los docentes cambien su didáctica, su manera de enseñar o de entusiasmar, porque aquí no hablamos tanto de enseñar la literatura, sino de entusiasmar a leer, que a los niños les Claro, brillen los ojos, pero es que eso es lo que es más que difícil, vayan al libro. Ujú. justamente. Sí, Manuel, te va a pedir que te quedes en línea, que vamos a identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya regresamos con el profesor bueno, Fanuel Anán Díaz. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, vía Zoom. De hecho, él va en un taxi. Tenemos al sí. profesor Fanuel Anán Díaz, él es coordinador del diplomado en literatura infantil que pronto abre la UNIMED. ¿Cuándo empieza el diplomado, Fanuel? El diplomado comienza el 15 de junio y tiene una primera corte, vamos a decir, de 3 materias. Y estas 3 materias son como un abreboca al territorio de la literatura infantil. Cuando hablamos de literatura infantil, ¿a qué nos referimos? Pero también hay un módulo que se refiere, una materia, perdón, a promoción de lectura. Y otra que cierra un poco con autores muy contemporáneos y formas de escritura. No cómo escribir, sino formas en cómo distintos estilos forman parte de esta literatura infantil, porque bueno, la literatura infantil contemporánea es una literatura muy contundente, tiene ferias internacionales especializadas en literatura infantil, premios como el Astrid Lindgren Memorial Award, como el Hans Christian Andersen, que le dan como un rigor más allá de lo que mucha gente piensa que son libritos inocuos o el concepto de Walt Disney. Cuando hablamos de literatura infantil, ¿de qué hablamos? Entonces, ya el segundo módulo tendría 3 materias que profundizan sobre algunos aspectos. Si en el primero vimos estrategias de promoción de lectura en espacios formales, en el segundo los veremos en espacios informales, hospitales, en sitios donde las personas están privadas de libertad, escuelas públicas con características particulares, y vamos a ver literatura infantil latinoamericana con autores representativos y una materia que tiene que ver cómo el discurso para la infancia va navegando por otros medios, el cine, la televisión, la serie. Entonces, esto le da como una redondez, por así decirlo, porque no son materias teóricas y están como en la estratosfera, sino aterrizadas a cosas que un docente en su día a día puede hacer. Claro, por supuesto, pero no deja de ser un reto, ¿sabes? A mí me encantaría hacer ese diplomado porque, como te digo, tengo ese cuento parado porque no sé cómo terminarlo. Y entiendo que también uno tiene que aprender un poco, sobre todo hablaste de generación Z, generación alfa, y Sí, para mí son como unos extraterrestres, ¿sabes? Porque no les gusta leer, sí, es verdad, no les gusta leer, o sea, es el inmediatismo, todos son imágenes, prefieren las imágenes que una lectura. Entonces, ¿cómo te acercas tú a un niño así que es tan distinto al niño a la niña que yo fui, ¿no? sí, a los niños de nuestra generación. Yo lo que sí considero que un gran, Tú eres muy vamos joven, a tú no decir, eres de mi generación, tú eres muy joven. Tú puedes ser hijo mío, pero esta generación, o sea, no hay tanta diferencia entre mi generación y la de mis hijas que con la de ustedes y los niños de hoy en día. Es que hay un abismo. no está la idea de hacer aportes desde cierta diáspora, porque muchos de nosotros estamos, por ejemplo, yo trabajo entre Colombia y México, hay una profesora que vive en España, hay otros que están en Venezuela, entonces es un grupo que tiene como que un sentido de poder colocar al libro como protagonista de muchos cambios que necesitamos, sensibilizar a los niños, hablar sobre temas estremecedores, inquietantes y luminosos, a ayudar a construir caminos lectores. Entonces sí creo que hay una muy potente intención de convertir al libro como un protagonista en las aulas. Y bueno, yo creo que este es un llamado para muchas personas que deseen conocer más sobre la literatura infantil contemporánea y también clásica, con los deseos de tener un conocimiento de esta materia para poder cambiar en sus aulas los contextos inmediatos, porque a lo Te estoy perdiendo, Fanuel. Ajá, ahí mejor estás. A ver. Ajá, ahí estás, te recuperé. Disculpa, pero es que tú sabes cómo está el internet en Venezuela.
Te quería Ok. preguntar, Manuel, ¿este diplomado se puede hacer en vía remota? O sea, una persona, este programa lo escuchan en muchas partes de Venezuela. Si hay alguien que nos está escuchando en San Cristóbal o en Barquisimeto o en Margarita que quiera hacer el diplomado, ¿lo puede hacer por vía remota? Sí, esta es una de las grandes ventajas del diplomado, no solamente para personas que están en el interior del país, sino en otros países del mundo. Hemos tenido una avalancha de personas interesadas en México, Argentina, hasta en Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Es decir, que creemos que esa condición de ser un diplomado virtual le da un ¡Wow! ¡Qué especial maravilla! interés. Claro. Por favor, se nos acabó el tiempo. ¿En dónde se inscriben las personas interesadas? Bueno, se pueden inscribir directamente en Sendeco. Hay un link de inscripción. Mañana vamos a tener un webinar, el primero, a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, donde se van a explicar muchos detalles y toda la información está circulando mucho en las redes Para que se sociales. metan en la Yo estoy en página de Facebook, la UNIMED. Fanuel, UNIMED. exacto, y ahí está Diplomado de Literatura Infantil, UNIMED, exacto. Ujú. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Despedimos al No, muchísimas profesor gracias a ti. Fanuel Anán Díaz, identificamos el Gracias. circuito, ya venimos.